Bien, mis hermanos, mientras los niños estén saliendo, si alguno desea una copia de la lección de este día, pues ahí están nuestros hermanos. Solo levante la mano que usted desea una copia y ellos se lo van a entregar. También hay Biblias disponibles por si usted desea una. Ahí están nuestros hermanos dispuestos también para pasarle la lección correspondiente, como también una Biblia si así lo desea. Mis hermanos, espero que después de esta lección todos salgamos enamorados del Señor, ¿verdad? Que todos vengamos dispuestos, con un corazón dispuesto a ser impactado por la palabra de nuestro Dios. Comienzo con esto y creo que las hermanas son las que saben más de lo que hoy voy a dar. Mi hermana, ¿en qué momento su niño o su bebé, como usted lo quiera ver, comienza a tocar todo en la casa? Cuando comienza a gatear, dice, ¿verdad? Tengo un dato aquí que estaba averiguando. Dice: los niños exploran su entorno, todo lo que está a su alrededor, a través del tacto, el olfato y la vista. Por lo que es normal que toquen todo lo que encuentran cuando comienzan a caminar. Es así, ¿verdad? Y que ahí va la madre diciendo que no toque esto, que no toque, pero cuando estamos viendo, cuando nos descuidamos, ya nos damos cuenta que el niño toca todo. Está tocando todo y comienza a experimentar qué es lo que hay a su alrededor. Pues vamos a hablar un poquito de ello el día de hoy. Y la lección es la lección número 5. ¿Es así? ¿Cuál es el título? Inmolado desde la fundación del mundo. ¿Y quién fue inmolado? Nuestro Señor Jesucristo. Desde la fundación del mundo. Y digamos, inmolado significa sacrificar a alguien o algo. Eso significa inmolar o inmolado. Sacrificar a alguien o algo. Entonces, mis hermanos, vayamos. Voy a hacerlo de la siguiente manera, mis hermanos. Casi conociéndolos estoy. No tengo el número de todos, pero hoy lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a trabajar de este lado y de este lado. Y quiero que todos cooperemos, ¿verdad? Para que nuestra escuela sea de un beneficio para todos. Vamos a leer lo que dice el texto que viene aquí en la escuela. Está basado en Lucas capítulo 11, versículos 50 y 51. Dice de la siguiente manera: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, ¿hasta dónde? Hasta la sangre de Zacarías. Este es el texto que viene aquí en la escuela. Dice: para que se demanda de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Pero ante todo, mis hermanos, vamos a ir rápidamente a este punto muy importante para que usted y yo entremos al punto clave de lo que la escuela quiere darnos a conocer en esta mañana. Es lo siguiente: que cuando el Señor fundó todo, el cielo, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, ¿con qué propósito lo hizo? ¿Con qué propósito?
¿Y en qué día hizo al hombre? En el sexto día. Y quizás nos habíamos preguntado por qué Dios hizo primero todo y después al hombre. ¿Por qué no hizo al hombre y después hizo todo? Porque Dios quería darle lo mejor al ser humano, al hombre. Exactamente. Dios quería darle lo mejor y que sobre todo ello Él pudiera administrar. ¿Verdad? Dios hace al hombre, lo crea, le da aliento de vida y comienzan sus días del hombre. Pero hubo un problema y sobre ello vamos a analizar en esta mañana. El objetivo de la lección, mis hermanos, es observar. Dice, ¿qué nos toca a nosotros hoy? Observar. ¿Qué es observar? Es analizar, ver qué hay. Al momento de que usted quiera comenzar algo, tiene que analizar con qué recursos va a comenzar, qué es lo que va a ver, qué es lo que hay para seguir adelante. Y hoy vamos a observar en la historia de Caín y Abel la bondad de Dios y cómo Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo. Es lo que hoy vamos a analizar, mis hermanos. La historia de Caín y Abel. ¿Y qué cosa? Y la bondad de Dios. Vamos a ver los textos claves. Pido a un hermano, vamos a darle el privilegio, hermano Manuel, que nos lea Génesis capítulo 4 y su versículo 1 al 8. Y a nuestra hermana Sheila, que nos lea Mateo 5, 21 al 26. Vamos a entrar a los textos claves para esta mañana. Hermano. Dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Gracias. Gracias, mi hermano. Hermana Sheila. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Gracias, mi hermana. En estos dos textos claves nos damos cuenta, mis hermanos, de que hay dos intervenciones. ¿Dios con quién? En Génesis. Dios con Caín. Y en Mateo, ¿quién interviene? Interviene Jesús. ¿A quiénes? A todos sus seguidores, incluyéndonos a nosotros hoy en día. Hace una invitación, hace una intervención. A Caín le dice, si nos dimos cuenta, a Caín le hace una invitación. Busca a Dios. De la misma manera dice Jesucristo en Mateo, que invita a todo aquel seguidor que le busca, que antes de llegar a ¿dónde? Al lugar donde se adoraba, analizara, pensara si estaba en alguna falta con su hermano, que le fuera a pedir disculpas para llevar y presentar su ofrenda. Entonces hay dos intervenciones, mis hermanos. Pasemos a donde dice medite en esto. Voy a necesitar ahí algunos de mis hermanos, espero que todos estén dispuestos. Como les decía al inicio, casi no tengo el número de ustedes para decirles que me ayudaran, por eso hoy lo vamos a hacer de esta manera, mis hermanos. Ya en la siguiente lección, cuando me corresponda, vamos a hacerlo de la mejor manera. Dice, mediten esto. Cuando un hombre principal le llamó a Jesús maestro bueno, Jesús respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Es así, mis hermanos? Según Lucas 18 y 19 es la plática que estaba aquí con Jesús, ¿verdad? Dice, cuando un hombre principal le llamó a Jesús maestro bueno, Jesús respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. En otras palabras, la bondad o el ser bueno es un atributo exclusivo ¿de quién? De Dios. No es una parte, es el ser en sí, mis hermanos, es lo que usted y yo hoy tenemos que comprender. Y por eso les decía de que después de esta escuela, usted y yo tenemos que tener más confianza en Dios. Tenemos que salir enamorados de Dios. ¿Por qué? Porque allá afuera hay mucha humanidad que le culpa a Dios. Mas hoy usted y yo vamos a darnos cuenta que no es culpa de Dios, sino son las decisiones que cada ser humano ha tomado. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque la palabra bondad no es una parte de Dios, sino es Dios mismo. Ya nos dimos cuenta. En otras palabras, dice, la bondad es un atributo exclusivo de Dios, de modo tal que ser bueno, ¿qué es? Es ser como quién. ¿Quiénes somos buenos aquí? ¿Quiénes somos buenos aquí? De la misma manera, mis hermanos, siempre hemos fallado. Y por tal razón, entonces no es atributo de quién. Ser bueno no es atributo de quién. De nosotros, mis hermanos. Porque nosotros en cualquier momento de nuestra vida vamos a fallar. Mas Dios ha fallado. Dios es bueno, mis hermanos. Y por tal razón dice, es atributo de Dios. Cualidades o es la propiedad de Dios ser bueno. Voy a pedirle vamos a ver aquí a mi hermano Miguel, por favor, donde dice la serpiente fue un engañador, hasta donde dice como Dios lo es. La serpiente fue un engañador que se transformó en ángel de luz.
en 2 Corintios 11:14. Tentó a Eva mintiéndole que sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Siendo hechos a la semejanza de Dios, Adán y Eva ya tenían la capacidad de reconocer el bien antes de esta tentación, pero eso significaba obedecer a Dios. Quizás esa sea la razón por la cual ellos se comportaron tan desafiantes sobre su inocencia. El hecho de confesar su culpabilidad significaría admitir que ellos se habían convertido en sus propios dioses y que dejaban de ser buenos como Dios lo es. Gracias, mi hermano. Al inicio de la creación, mis hermanos, cuando Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay, ¿hizo a quién? Al hombre. Pero al final suenan estas hermosas palabras que Dios dice, y volteó Dios y echó un vistazo a todo lo que él había visto, y vio Dios, dice que era bueno en qué, en gran manera, incluido ¿quién? El hombre, mis hermanos, incluido el hombre. Todo era bueno, todo estaba perfectamente puesto en donde tenía que estar. Imagínense, mi hermano. Pero había algo, y dice, la serpiente fue un engañador que se transformó en ¿qué? En ángel de luz, según 2 Corintios 11:14. Y comienza una plática. La serpiente observó primero a su presa y se fue ¿con quién? Y como el ser humano en ese tiempo estaba como los niñitos recién nacidos, gateando, queriendo experimentar, ver qué hay. Entonces dice, tentó a Eva mintiéndole que sería como ¿quién? Como Dios. ¿Y cómo es Dios? Bueno, imagínense, mis hermanos, que sería como Dios, conociendo el bien y el mal, según Génesis. ¿Y cuál fue la orden de Dios? Le dice al hombre, todo lo que ustedes ven aquí, ustedes no pueden tomar. Frutos de árboles frutales, tomen, coman, disfruten, enseñoréense de ello. Pero le dice Dios, ¿de aquel árbol? ¿Qué les dice? No lo toquen. Pero ¿qué hizo la serpiente? Dijo, como que Dios les dejó a ustedes que van a morir si toman de eso. Ustedes no van a morir. Más bien, ustedes van a ser como quién, como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mas Dios dijo, no toquen ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo tocan, ¿qué pasará? Ciertamente morirán. Entonces, decía en Génesis 3:5 que se iba a ser hechos a la semejanza de Dios, Adán y Eva ya tenían la capacidad de reconocer el bien ante esta tentación, pero eso significaba obedecer a Dios. El hombre ya sabía que era hacer el bien, estaba hecho para hacer el bien, pero había un punto clave, que tenían que obedecer a quién, a Dios, mis hermanos. Ese es el único requisito que Dios les había puesto, obedecer a Dios. Y quizás ahí fue el punto de partida para que el hombre le fallara al ser humano, a Dios. Lo que usted le dice a su hijo que no haga es lo que más termina haciendo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, quizás ese fue
la razón por la cual ellos se comportaron tan desafiantes sobre la inocencia. El hecho de confesar su culpabilidad significaría admitir que ellos se habían convertido en sus propios dioses y que dejaban de ser buenos como es Dios. ¿Es bueno Dios? Okay. Claro que sí, mis hermanos. Vamos a ver, se me va el nombre de mi hermano, nuestro hermano Exactamente, hermano Gavino. Nos lee donde dice considera la pregunta hasta donde dice Mateo 7, 17 al 20. Entonces, hermanos, vamos a leer. Considere la pregunta: ¿es Dios bueno? Esta parecería ser un suficientemente inocente. Sin embargo, note cómo crea una destinación entre lo bueno y Dios, como si fueran cosas separadas. Si ambas fueran dos cosas separadas, entonces podría existir la posibilidad de que Dios no sea bueno. Por supuesto, al hacerlo, automáticamente nos elevamos sobre Dios y como sus jueces. Es importante reconocer que no existe un ser humano que tenga la capacidad de juzgar a Dios. Lo infinito no puede juzgar a lo infinito. Lo finito no puede juzgar a lo infinito. Lo que es creado no puede juzgar al creador. Más bien debemos decir simplemente confiar en la bondad de Dios, de tal manera como Job lo hizo aquí, aunque la mente aunque me mate, esperaré. Job 13:15. De este modo debemos de considerar la bondad de Dios como una cualidad inspirable de su carácter. En otras palabras, el carácter de Dios es la misma definición del bien, tal como Jesús lo explicó al hombre principal. Los hermanos Caín y Abel nunca conocieron la bondad del jardín, ni el reposo encontrado allí. En el lugar de eso, recrecieron trabajando la tierra maldecida, buscando manojos de pasto para alimentar los rebaños. Con el correr del tiempo, Caín y Abel trajeron la ofrenda a Dios. Abel fue acepto delante de Dios, mientras que Caín fue rechazado. No se nos dicen los detalles, pero Jesús dijo que el buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Mateo 7, 17 y 20. Gracias, mi hermano, le agradezco bastante. Nos hemos dado cuenta, mis hermanos, en la historia de Caín y Abel, y aquí nuestro hermano Gavino leía una parte, ¿verdad?, de que Caín y Abel ya estaban fuera o dentro del huerto del Edén. ¿Qué dicen ustedes? Estaban fuera, mis hermanos. Ellos no conocieron la bondad de Dios, o no experimentaron más que todo lo que Dios realmente había hecho para el ser humano. Porque después de la falta del hombre, de Adán y Eva en específico, Dios, ¿qué hace? Saca a Adán y a Eva del huerto y nunca más vuelven a entrar. Es un punto donde quizás más adelante o en algún otro tema podríamos darnos cuenta qué pasó después de que fueron expulsados, ¿verdad? Ellos ya no volvieron más. Entonces ya Caín y Abel nacieron ya fuera del huerto, ya maldecida la tierra, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿pero qué tiene que ver esto con inmolado
desde la fundación del mundo. ¿Qué tiene que ver? Quizás usted y yo nos estamos preguntando, ¿qué tiene que ver ello? Ya nos dimos cuenta que al inicio de la creación Dios planificó todo. Él tenía un plan para el ser humano. Él sabía que en algún momento el ser humano iba a fallar. Por ello nos dimos cuenta que inmolado significa sacrificar algo. Él tenía un plan por si el ser humano le fallara. ¿Y cuál era el plan? Sacrificar ¿a quién? A Jesucristo. Inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Hasta cuándo vino a morir Jesús? Muchos años después. Nos damos cuenta que Jesús murió ¿en dónde? En la cruz. Pero ya, eso quiere decir, mis hermanos, que Dios lo apartó desde antes de la fundación del mundo. Le dijo, si pasa algo con el hombre, ¿quién va a ser el sacrificado? Tú, le dice, el Hijo. Imagínense, mis hermanos, y nos estamos dando cuenta que Dios es bueno. Dice, considera la pregunta, ¿es Dios bueno? ¿Qué decimos nosotros, amados hermanos? Es bueno Dios. Claro que es bueno. Esta pareciera, dice, ser lo suficientemente inocente al hacer esta pregunta, ¿es bueno Dios? Como que pareciera así inocentemente hacernos esa pregunta. Pero dice, sin embargo, note cómo crea una distinción entre lo bueno y Dios, como si fueran cosas separadas, como que si la palabra bueno y Dios se separaran, ¿verdad? Entonces, si ambas fueran dos cosas separadas, entonces podría existir la posibilidad de que Dios no sea bueno, si se separaran esas bueno y Dios. Y por supuesto, al hacerlo automáticamente nos elevamos sobre Dios como sus jueces. Si separamos lo bueno con Dios, automáticamente dice, nos adentramos en un puesto donde usted y yo no nos corresponde estar, el ser juez. ¿Y cómo podría pasar esto? ¿En qué momento podría activarse esta parte? En momentos cruciales, mis hermanos, en momentos de angustia, en momentos donde ya no encontramos una salida, en momentos donde echamos una mirada allá afuera y vemos tantas injusticias. Y probablemente está la serpiente ahí agazapadita viendo dónde inyectarnos su veneno. Está ahí, pero ¿es bueno Dios? Sí, mis hermanos, es bueno Dios. Entonces no tenemos que separar. Allá afuera hay muchas personas que dicen Dios no es bueno, porque mire cómo nos tiene. Mientras allá afuera disfrutan de muchas cosas, miren nosotros, dicen, estamos padeciendo. Hoy probablemente a la entrada del presidente de este país, muchos están con miedo y muchos dicen tanta injusticia. Y probablemente entre tanto que la gente critica, pasa Dios por ese camino también. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor nos está diciendo, tengan en cuenta de que Dios es bueno. Dios es bueno. Pero dice, es importante reconocer que no existe un ser humano que tenga la capacidad de juzgar a Dios. Jamás lo ha habido y lo habrá, mis hermanos. Lo finito no puede juzgar al infinito, lo creado no puede juzgar al creador. Más bien debemos simplemente confiar en la bondad de Dios, tal como lo hizo Job. Job dice, he aquí, aunque él me mate, en él esperaré. Aunque nosotros pasemos sin trabajo todo el mes, aunque nosotros nos enfermemos, aunque nos han detectado una enfermedad que tenemos que lidiar por años, ¿qué tenemos que decir?
aunque esta enfermedad me haga sufrir, ¿qué vamos a decir? Dios es bueno, mis hermanos. Porque Caín, dice, y Abel sufrieron las ofrendas de Caín, dice. Bueno, me estoy saltando otro punto, es antes, mis hermanos. Los hermanos Caín y Abel nunca conocieron la bondad del jardín, ni el reposo encontrado allí. Ya Caín y Abel ya no disfrutaron del huerto, mis hermanos. Ellos ya estaban fuera de él. Ellos ya no vieron que los árboles daban el 100%, los árboles frutales. Antes de que lloviera, dice que cómo hacía el Señor que los frutos, los árboles dieran su fruto. Dice que subía un vapor, y ese vapor hacía que regaba todos los árboles frutales, y de ahí salía toda planta comestible. De ahí se alimentaban los animales. Todo ello ya no lo vio Caín ni Abel. Entonces sigue diciendo: en lugar de eso, crecieron trabajando la tierra maldecida y buscando manojos de pasto para alimentar los rebaños. Ya fue un batallar de estos dos varones, uno en el campo y el otro ¿qué? Pastoreando sus ganados. Pero ya no era fácil para ellos. Ellos tenían que trabajar la tierra. Entonces, con el correr del tiempo, Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios. Abel fue acepto delante de Dios, mientras que Caín fue rechazado. No se nos dicen los detalles, pero Jesús dijo que un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. ¿Cómo entender esto? Nos lleva a un punto, mis hermanos, de que cuando Dios hizo al hombre, Dios le dijo: no van a tocar ello, no toquen la ciencia del bien y del mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo toquen. ¿Pero qué pasó? Lo tocaron. Y desde ahí, ¿cómo fue el hombre? Fue maldecido, mis hermanos. Desde ahí, el Señor le dice: con el sudor de tu frente ganarás el pan. Imagínense, mis hermanos, desde ahí. Entonces, en la reunión del lunes, yo comentaba algo y quiero decirlo. Es una parte de que ahí nace ya. Ahí nos damos cuenta, en Caín y Abel, la ciencia del bien y del mal, separados, ya, separados. Entonces, dice: con el correr del tiempo, Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios. Y por eso dice, no se nos dicen los detalles, pero Jesús dijo que un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Vamos a seguir adelante. Vamos a entrar donde dice: las ofrendas de Caín y Abel reflejaron la intención de su corazón, de sus corazones hacia Dios. Abel confiaba en la bondad de Dios, mientras que Caín daba de ella. En otras palabras, él juzgaba a Dios. Las ofrendas de Caín y Abel reflejaron la intención de sus corazones hacia Dios. Abel confiaba en la bondad de Dios, mientras que Caín dudaba de ella. ¿Nos damos cuenta? Abel, ¿qué hacía? Confiaba. Caín dudaba. Los dos trabajaban la tierra. Uno labraba y el otro pastoreaba, pero tenían que buscar el alimento de los animales. Pero hubo un punto donde los separa. El primero confiaba y el segundo dudaba. La injusticia de la naturaleza maligna, vamos a ver si vamos bien.
me desaté otra vez, mis hermanos. Ambos hermanos tenían que trabajar a causa del pecado de sus padres. ¿Resentía Caín esta injusticia? Los que habían pecado eran Adán y Eva, no él. No era justo. Años más tarde, los israelitas acusarían a Dios de esta misma injusticia. Podría pasar, ¿verdad? Los que habían pecado fue Adán y Eva. Y quizás hasta hoy hay muchas personas que dicen, por Eva estamos sufriendo. Dicen, hay un dicho por ahí que he escuchado muchas veces que lo dicen, por la Eva es que nosotros estamos sufriendo. Si no, no estuviéramos sufriendo. No, mis hermanos. No tendríamos que pensar eso, sino por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta, o nos estamos dando cuenta que Dios es bueno, no solo con los dos que iniciaron la existencia humana, sino que Dios es bueno con todos. Y a Caín se le dio la oportunidad de cambiar la historia. Sí, mis hermanos, a Caín se le dio. Y nos vamos a ir dando cuenta más adelantito. Dice, la injusticia es de la naturaleza maligna, no de la naturaleza de Dios. El pecado es como un gas mortal. Oigan, mis hermanos, el pecado es como un gas mortal que se filtra por las paredes y envenena tanto a inocentes como a culpables por igual. Eso pasó, mis hermanos. Envenenó a Adán y Eva y siguió por las venas de ¿quién? De Caín y Abel. Comenzó por Adán y Eva y se culminó ¿por qué? Por Caín. ¿Y cómo se culminó? ¿Y cómo? Matando a su propio hermano. Ahí se refleja la ciencia del bien, uno bueno y el otro malo. Vamos a seguir adelante, mis hermanos. ¿Terminamos? ¿A qué hora, mis hermanos? Y cuarto, ¿verdad? Sí, y cuarto, muy bien. Vamos a seguir adelante. Dice, es injusto por su propia naturaleza. Es la razón por la cual Dios odia el pecado. No es a Dios quien debemos culpar por la injusticia en el mundo, sino a nosotros mismos. Es lo que les decía hace un momento. No tenemos que culpar a alguien por nuestros propios actos. Es lo que Dios quiere hoy que usted y yo comprendamos. Ya no le echemos la culpa a alguien por cualquier mala decisión que usted y yo tengamos hoy, o tengamos allá afuera, o tengamos en el futuro, o hayamos hecho en el pasado. Dice, es injusto por su propia naturaleza, es la razón por la cual Dios odia el pecado. No es Dios a quien debemos culpar por la injusticia en el mundo, sino a nosotros. Nosotros perpetuamos la maldad cuando retornamos el mal por el mal. Así que en el caso de Caín, fueron sus padres, no Dios, quienes acusaron la injusticia que él sufrió. Imagínense, mis hermanos. ¿Quiénes fueron los culpables entonces? Los padres, mis hermanos. No fue Dios. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y al momento de él terminar la creación, le echa un vistazo y digo, ¿es bueno en qué? En gran manera. Y quizás si Dios hubiese visto, digamos, en un punto de vista, es comentario nada más, algo mal ahí, ¿qué hubiese pasado? ¿Será que Dios hubiera intervenido? Sí, mis hermanos, pero él dice que volteó a ver su creación y lo vio bueno en todos los sentidos de la palabra. Entonces, mis hermanos, no echemos la culpa a Dios cuando nos esté pasando algo en la vida. Más bien, pensemos, ¿qué estoy haciendo yo para estar como estoy?
hermanos. Si alguien tiene algún comentario hasta ahora. Hermano Gavino. Aquí vemos, hermano, la obra del Señor. Que el Señor hizo su obra perfecta. Fíjese, porque dijo él que hay sol, ahí está el sol. Ahí está el sol. Ahí está. Que de hierba la tierra, ahí está. Y ahí se viene, hermano, 5. La obra 5, hermano, perfecta. La 6, hermano. Ese se arruinó, hermano. Que el día 6 Dios hizo al hombre. De eso fue el problema más grande. Que en la obra del día 6 se destruyó, el mismo hombre destruyó. Vemos que, ¿cómo es sol? El sol no falla, hermano. Es la ley de Dios. El mar, ahí te vas a quedar, ahí está el mar, no se sabe. Cuando yo conocí el mar me asusté, hermano, cuando venía una hora salí huyendo, hermano. Es que ahí nomás se quedó. Es una orden divina, hermano. Sí, bueno. Ahora, la orden divina de esta pareja fue quebrantada y por eso venimos hoy el ay, hermano. El ay no determina hasta que vayamos a sepulcro. Ahora, ¿por qué? Es la herencia, hermanos, la heredad de nuestros padres del ayer, aunque no queramos, hermano, pero Dios es bueno, hermano. Solamente Dios. Así es, mi hermano. Pero sí podemos, mis hermanos, podemos hacer un cambio. ¿Se puede hacer un cambio? Claro que se puede. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando usted decida obedecer ¿a quién? A Dios y no su propia inteligencia. Sí se puede hacer un cambio, mis hermanos. Si allá afuera están echándose la culpa los unos con los otros, nosotros, ¿qué nos toca hacer? Hacer la diferencia, mis hermanos. Actuar como responsable de nuestros actos. Sigamos adelante. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con, ¿qué cosa? El bien, el mal. Allá afuera dicen muchas personas, la venganza es dulce. ¿Ha escuchado ustedes esa palabra? Sí, mis hermanos. Allá afuera dicen la venganza es dulce y se siente delicioso cuando nos vengamos de alguien. Y hasta todavía llegan y dicen, ¿qué se siente? ¿Verdad? ¿Qué se siente? Mas hoy Dios nos está diciendo, sean buenos. ¿Cuál es el lema de la escuela en este trimestre más que todo? ¿Vosotros en quién? En Cristo. ¿Cuántos estamos en Cristo? Entonces seamos como Dios, buenos, mis hermanos. Vamos a seguir adelante. Aun cuando el corazón de Caín no era recto delante de Dios, Dios se acercó con gracia. Y ahí no podemos decir Dios es culpable, porque Dios viene a Caín. Ok, ya falló Adán y Eva, y hoy está Abel y Caín. Dios conocía ya a Caín y Abel, ¿verdad? Y Dios sabía el corazón de cada uno de ellos. Que Caín está fallando, pero Dios dice, se acerca con gracia. Él le dijo a Caín que sería acepto si hiciera lo bueno. ¿Se acercó Dios a Caín? Claro que sí. Él le dice, está bien, Caín, trajiste lo que consideraste traer, pero él dice, puedes hacer la diferencia. Hoy me fallaste, pero de aquí en adelante tú decides. Le hace la invitación Dios. Y hoy, mis hermanos, analicemos usted y yo nuestra vida. Y por eso los textos claves, Dios hablando a Caín y Jesucristo hablando a quién? A todos sus seguidores, incluidos nosotros. Analicemos un poco nuestra vida, digamos en qué
ofrendas, analicemos primero a quién he fallado, a quién le debo una disculpa, y después presentémonos ante Dios, porque Dios le dice: puedes hacer lo bueno. ¿Podemos hacer lo bueno? Claro que podemos hacer lo bueno. De usted y de mí depende el cortar lo que se ha venido siendo en el mundo, echando culpa cuando somos aún culpables. Sigamos adelante. Dice, él le dijo a Caín que sería acepto si hiciera lo bueno. Incluso después de la caída, Dios trató a Caín como alguien con la capacidad de escoger el bien. Después de que había matado a Abel, Dios aún se acerca a Caín para que por si en algún momento Caín se arrepintiera. Entonces, dice, Dios le advirtió a Caín que el pecado estaba a la puerta. Caín tenía la habilidad de responder, es decir, la libertad de escoger. ¿Era bueno Dios y Caín malo o viceversa? ¿Quién era bueno? ¿Caín o Dios? Dios. Claro, mis hermanos, y eso es lo que usted y yo, es lo que Dios quiere que usted y yo comprendamos hoy. Que hagamos esa diferencia. ¿Es bueno Dios? Claro que es bueno Dios. ¿Por qué? Porque Él no dijo, bueno, ya mató, que se quede ahora. No, Él todavía se acerca a Caín para decirle: el pecado está cerca. Puedes hacer la diferencia tú. Entonces, sigamos adelante para avanzar, mis hermanos. Nos queda, el tiempo va hacia adelante. Dice, ¿era bueno Dios y Caín malo o viceversa? Ya dijimos que Dios era el bueno. A diferencia de Abel, Caín se aferró a su animosidad hacia Dios. Abrazó las tinieblas y asesinó a su hermano. Por esta acción, Caín recibió una maldición, según Génesis 4:11. La simiente de Satán había nacido y la batalla en contra de la mujer y su simiente había comenzado. 4000 años después, Jesús sería asesinado por sus hermanos. Imagínense, mis hermanos, 4000 años después, Jesús fue asesinado por sus hermanos, el cordero inmolado desde la fundación ¿de dónde? Del mundo, según Apocalipsis 13:8, tal como fue prefigurado por Caín y Abel. Abel representaba ¿a quién? A Jesús. ¿Y Caín? A todo aquel que le mató, ¿verdad? A todo aquel que hacía lo malo. Es la representación. Abel representa a ¿quiénes? A todos los que hacen lo bueno, a todos los que hacen la voluntad de ¿quién? ¿Y Caín? A los que no hacen la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere, mis amados hermanos, que usted y hoy analicemos. De que Dios no desea lo malo, y cuando esté pasando o estemos pasando, porque yo también estoy en el mismo caminar de ustedes, estemos pasando dificultades, no culpemos a Dios, porque Dios lo hizo todo perfecto. Pasemos, y ahora se va a necesitar ahí hermanos habilidosos en las Sagradas Escrituras. ¿Algún comentario hasta ahora, mis hermanos? ¿O pasamos a las preguntas? ¿Estamos bien hasta ahora o hay algún comentario? No sé decir. Bueno, sigamos adelante, mis hermanos. La bondad de Dios. ¿Cómo es la bondad de Dios?
¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted si comienza a juzgar a alguien aún sabiendo que no es el culpable? Sí, y esto es lo que pasa. Dice la bondad de Dios. ¿Cómo se siente al juzgar severamente a alguien luego de descubrir que esa persona tenía razón? ¿Cómo se sentiría? Desastroso, ¿verdad? Mal, porque le echó la culpa y quizás buscó testigos para que lo culpara y al final termina sabiendo que no era el que le estaba echando la culpa. Nos hemos de sentir mal. Dice, ¿qué capacidad tenemos nosotros de juzgar a Dios? Pero quizás en algún momento inconscientemente somos tentados a juzgar a Dios. Pero hoy, mis hermanos, pido de este lugar a alguien que me busque Ezequiel capítulo 18, versículo 1 al 4, y de este lugar que nos busquen Job 38, 1 al 6 y 16 al 18, y yo voy a buscar Job 40. Bueno, vamos a dejarlo con estos dos pasajes. Hermano Miguel. Ezequiel capítulo 18, verso 1 al 4 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Gracias, mi hermano. ¿Alguien allá? Job, capítulo 38, versículo 1 al 6 y el versículo 16 al 18. Amén, hermano. Dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Y quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué en estas fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? El 16 dice: has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Gracias, mi hermano. Ezequiel dice: los israelitas repiten a todas horas ese refrán que dice: los padres la hacen y los hijos lo pagan. Quizás allá afuera se escucha todavía ahí, ¿verdad? Si el padre me lo hace, ¿quiénes son los que pagan? Los hijos. Entonces, pero yo me pregunto por lo que repiten, porque yo les aseguro que ese refrán no volverá a repetirse en Israel. La vida de todo ser humano me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. Solo morirá aquel que pecare. Es bueno Dios, ya dijimos que sí, ¿verdad? Y él escuchaba a Israel que si los padres se lo hacían, los hijos pagaban. Pero el Señor dice: no, ya no se va a escuchar eso se llama ¿qué? Injusticia. Eso se llama injusticia. ¿Cómo es que el padre, en otras palabras, si usted lo quiere ver ahí, el padre disfrutó por malas decisiones, el hijo no va a pagar? Inocente. Eso es injusticia.
Eso es injusticia. Y ve la injusticia Dios ahí, y Él dice, nunca más se va a escuchar ahí. Todas las almas me pertenecen, dice Él. Y el alma que hace lo malo, paga las consecuencias. Mas, quizás en su momento de dolor, Job comenzó a dudar, pero veamos lo que Job nos dice, Job 38. Vamos a buscar Job, capítulo 38, su versículo 1 al 6. Dios le respondió a Job desde la tormenta: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? ¿Qué estaba haciendo Job ya? Dudando. Job ya estaba comenzando a dudar, pero Job ¿qué tenía Job? ¿Estaba bien físicamente? No, Job estaba padeciendo una enfermedad incurable, que cada día era en decadencia, y que Job dice que se llenó ¿de qué? De lepra, mis hermanos, todo su cuerpo, y dice que él con un tiesto, según dice la Biblia, se rascaba hasta donde podía, y donde no alcanzaba, ¿qué pasaba? Imagínense, se arrestaba, mis hermanos, para quitarse, aliviarse de esa dificultad. Pero sobre todo ello dice que Job comenzó a dudar, y Dios se enfrenta a Job y le dice: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías, dice, has dicho. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? ¿Y quién era Job? ¿Quién era Job? Job era un hombre recto, dice, temeroso, apartado ¿de qué? Del mal. Ese era Job. Y Dios se enfrenta a Job y le dice: ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo comencé a formar la tierra? Sí, ¿quién te crees tú para saber tanto? Le dice. Y Job, ya dijimos que era un hombre recto, temeroso y apartado ¿de qué? Ahora, cuando nosotros padecemos algo, mis hermanos, traigamos esto a nuestra vida y digamos: ¿quién soy yo para juzgar a Dios? Y probablemente lo hemos dicho. Probablemente nosotros hemos dudado de la bondad de Dios. Hoy estamos invitados, mis hermanos, a que nos enamoremos de Dios, a que no dudemos de Dios. Si nosotros estamos enamorados de nuestra esposa, nosotros los hombres, las mujeres de nuestro esposo, ¿y alguna vez ha fallado su esposo? Muchas veces hemos fallado a nuestras esposas, y aún así lo amamos. Y ahora estamos descubriendo de que Dios no tiene la culpa de lo que se está pasando, sino ¿quién es el culpable? Nosotros mismos. Entonces hoy, mis hermanos, salgamos enamorados de Dios. Vamos a pasar al punto final. La respuesta de Caín fue, mis hermanos, que no escuchó la voz de ¿quién? De Dios. No le escuchó. Él hizo lo malo. Y si nosotros no cambiamos el discurso, la perpetuidad de la maldad seguirá. Pongámonos de pie y vamos a llevarnos la reflexión. Dice de la siguiente manera: no hemos elevado a nuestro Dios, no hemos elevado a nos hemos, dice, estoy leyendo mal, perdón mis hermanos, nos hemos elevado a nosotros mismos hasta una posición de juzgar a Dios, el creador de todo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna vez ha pasado? Espero en Dios que no. Si es así, entonces tenemos una decisión que tomar. ¿Confiamos en su bondad o confiamos en la nuestra? Usted y yo decidamos. Así que el Señor bendiga su palabra y que la paz de Dios reine en el corazón de cada uno de ustedes.
el tiempo con nuestro hermano.